qué está pasando en el sector, qué retos tenemos por delante como gremio, como país, como personas. Tenemos acá a Elliot Tarazona, de la Asociación Automotriz del Perú. Hola, Elliot, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A Alex Ascon, de la empresa Enel y a cargo de la división de electromovilidad Enel X. Gracias, Alex. Nos va a poder contar qué pasa con la infraestructura de carga, que yo sé que es la preocupación de muchos de ustedes. Y con nosotros también Augusto Townsend, que nos va a ayudar a moderar este panel. Gracias, Augusto, por acompañarnos. Adelante. ¿Dónde? Yo me siento acá. Muy bien. Y esta discusión de la electromovilidad en general, pues es una discusión muy relevante que se está dando en todas partes y es bueno que se esté dando también en el Perú y sobre todo cuando venimos a ser testigos de este tremendo lanzamiento esta mañana, así que hay mucho entusiasmo, al menos en mi caso, por poder escuchar cómo hacemos para mover adelante o empujar, digamos, esta discusión en el país que es tan importante. Yo quería empezar preguntándole a Elliot, porque sin duda es impresionante, digamos, el poder ver un auto tan espectacular como el que se ha presentado esta mañana, pero también hay una realidad en el parque automotor peruano y hay que entender bien cómo se va a dar un poco este tránsito hacia la electromovilidad. Así que quería preguntarte, Elliot, así como muy brevemente que nos cuentes cuál es tu diagnóstico de la situación actual del parque automotor y en qué discusión, digamos, o en qué contexto estamos teniendo esta discusión, ¿no? Por cada 100 vehículos nuevos que entran, tan solo se retiran casi 3. En casi el 99.99% usan gasolina, diésel o GNV. Toda esa composición de nuestro parque automotor origina consecuencias o externalidades. Las externalidades más graves que tenemos es que el 58% de las emisiones de CO2, que es un gas de efecto invernadero, es originado en el Perú por nuestro parque automotor. Pero otra de las externalidades muy fuertes se da con el material particulado. En el caso del material particulado, fíjense, el año pasado, el 31 de marzo del 2021, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos presentó un informe al Ministerio del Ambiente del Perú, donde analiza que el material particulado, el PM2.5, que es emitido casi en el 60% por el parque automotor, ¿sí?, está originando aproximadamente 11.000 muertes al año en Lima Metropolitana, a un costo aproximado de 12.700 millones de dólares. No lo decimos nosotros, la AP, lo dice la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Con esas externalidades tan graves, creo que nos hace necesario tener que evaluarnos qué futuro queremos, ¿no? Y es por eso, como le dijo Alexandra, es que venimos trabajando estas propuestas que les voy a comentar más adelante. Gracias, Elliot. Es bien interesante porque este es un desafío que incorpora varios aspectos, hay que verlo desde distintas ópticas, ¿no? Y una de ellas es precisamente la que tiene que ver con el mercado energético y tenemos justamente acompañándonos esta mañana también a Alex. ¿Qué podríamos decir, digamos, del estado actual de las cosas en Perú, Alex, respecto de la digamos, necesidad de que el sector energético acompañe esta revolución de la electromovilidad? Tú eres, por supuesto, experto en electromobility de Enel X y quisiera que nos cuentes un poquito tu parecer al respecto. Perfecto. A ver, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación de estar presente en este espectacular lanzamiento de, creo, una de las marcas más importantes en el sector automotriz. Y bueno, yendo un poco a la pregunta, una de las grandes incertidumbres o de las grandes preguntas que han tenido no solamente las empresas automotrices, sino también las empresas que desean migrar, es si el país está preparado para hacer esa transferencia, para migrar a la movilidad eléctrica. Necesitamos, la verdad es, la respuesta es bastante sencilla, la transferencia se puede hacer ya, se necesitan de incentivos evidentemente, pero no hay un obstáculo ni por la cantidad energética que se puede aplicar a grandes patios de recarga o a suministros, o a nuevos suministros en viviendas o en empresas. La capacidad energética de las compañías está de momento disponible como para poder entregar energía
a un parque automotriz que va a ser incipiente los primeros 2 o 3 años, pero está preparado, ¿no? Entonces, compañías, en este caso resalto a NLX, que vienen desarrollando la electromovilidad en los países más cercanos de la región, como Chile y Colombia, que siempre los resalto, también venimos haciendo un trabajo bastante arduo desde el punto de vista gobierno, porque ahí es donde están los aspectos que hacen este cambio abrupto para que el incremento de las flotas automotrices o de los vehículos eléctricos en los países crezca, ¿no? Ese es un poco mi aspecto. Buenísimo, gracias. Alexandra, quería preguntarte a ti por Audi como compañía, como empresa, digamos, porque esto supone también una evolución, un tránsito, digamos, hacia una nueva etapa, y quería que nos cuentes un poquito cómo ha sido la reflexión que ha habido detrás, digamos, de la compañía para dar este paso importante hacia la electromovilidad. Bueno, uno es la reflexión y la necesidad que ha visto Audi como marca de llevar la movilidad a una etapa mucho más sostenible y responsable. Y creo que en eso es común a las grandes marcas automotrices. Unos han ido más rápido, otros van más lento. Y otro es la discusión sobre Audi Perú y el compromiso que definimos tomar, porque ha sido una negociación larga. De hecho, el no tener una regulación y una normativa y unos incentivos que ayuden a promover la electromovilidad no hacen fácil que la casa matriz te libere un vehículo y un modelo tan icónico para la marca como nuestro e-tron. Y la falta de infraestructura de carga tampoco lo hizo fácil. Pero a nuestra experiencia, y la mía personal en el tiempo que llevo aquí viviendo, y en general pasa así, sobre todo en momentos de revolución, y esto es un momento de revolución en el sector a nivel mundial, es que muchas veces somos las empresas privadas quienes empujamos el cambio y la regulación viene después. Entonces, nuestra apuesta es hacia la electromovilidad. Los distintos modelos se irán incorporando en la medida pues, que vayamos logrando que nos los liberen, pero ya la cancha, como dicen, está marcada. Audi en el 2025 va a tener 20 modelos 100% eléctricos y para el 2030 espera que para cada vehículo, para cada modelo haya su par en eléctrico o plug-in. Con lo cual, esos vehículos irán llegando al Perú. Ya el que tengamos este es el inicio y de aquí vamos para adelante. Esperamos pues tener infraestructura de carga suficiente, pero como decía Alex, capacidad energética tenemos en el país. Lo que necesitamos, obviamente, es que haya una masa crítica para que empiecen a desarrollarse algunas electrolineras. De hecho, en alianza con Petroperú, abrió su primer electrolinera en el Grifo Quío, a la salida de la Panamericana Sur. Con lo cual, ya es un hito importante, también un paso importante que ha hecho en él. Y nos contarás luego, creo que sería interesante saber cuántos otros cargadores, cuántos puntos de carga tenemos que no se conocen y que ya la asociación los está haciendo públicos para todos los clientes que van a ir adquiriendo nuestros vehículos eléctricos. Pero bueno, esperamos tener más infraestructura de carga pronto y esperamos tener éxito con esta estrategia de electromovilidad que venimos trabajando en ella desde el gremio. ¿Cuántos años ya? Ya vamos por 3 años. Como 3 años. Pero ya está lista, se ha creado con Ernst & Young, que es una consultora muy seria, que analizó cómo estaba el sector en el mundo y en la región. Buenísimo, hay transformaciones de todo tipo de lenguaje. También yo, por ejemplo, la palabra electrolinera creo que es la primera vez que la escucho, pero bien apropiada. Quería quedarme un ratito contigo, Alexandra, para preguntarte un poco desde la óptica del consumidor, del usuario, digamos, porque esto también es una transformación de las personas y de sus hábitos de consumo y cómo ellos también conciben la movilidad, ¿no es cierto? ¿Qué ha cambiado, qué está cambiando, digamos, del consumidor peruano en línea con esta revolución de la que estamos hablando hoy? Vemos un consumidor, un ciudadano mucho más consciente
de su responsabilidad como consumidor. Eso es lo primero que llama la atención, y no solo en el mundo, también en el Perú. Creo que a veces somos muy duros reflexionando hacia nosotros mismos, pero sí hay un gran porcentaje de ciudadanos que está mirando hacia el futuro y está pidiendo todo tipo de productos y servicios más ecoamigables. Lo único que tenemos muchos retos en el Perú es para conseguirlos, ¿no? O uno quiere reciclar en su casa, pero no sabe cómo, no sabemos si el camión de basura luego discrimina o no. Sin duda, es el consumidor más joven, el ciudadano más joven, el que está más consciente de ello y quizá el que está incluso dispuesto a pagar un poco más por un producto, por un vehículo ecoamigable. Luego tenemos el consumidor o el cliente potencial de empresa. Hay algo bien interesante y es que las empresas, sobre todo multinacionales, cada vez están más exigiendo que sus flotas sean sostenibles. Y venimos en las últimas semanas teniendo muchas solicitudes de información sobre nuestro e-tron precisamente para empresas, porque cada vez más, como ciudadanos, como empresarios y como personas de a pie, somos conscientes que si no ponemos un granito de arena, no vamos a mejorar no ya nuestro futuro, pero el futuro de las generaciones que vienen. Y todos somos responsables hoy de lo que venga el día de mañana. Buenísimo, qué interesante además que las empresas lo estén viendo como una alternativa de reducción de huella, me imagino, ¿no? Así de su es. propia, cuantificación de gases de efecto invernadero. Alex, el desafío concreto de la carga, digamos, de la infraestructura de carga, ¿por dónde ves tú las soluciones ahí? ¿Cuáles son tus, expectativas de lo que pueda pasar en eso en el corto plazo? A ver, definitivamente la infraestructura de recarga representa para el usuario típico o común una barrera de ingreso. Sin embargo, algo que hay que dejar súper claro es que hoy en día, pese a que hay una infraestructura de recarga que soporta esto en la ciudad de manera muy incipiente aún en el país, si alguien desea comprar un vehículo eléctrico y usarlo sin problema en la ciudad, lo va a poder hacer con el uso del cargador residencial. Entonces, esto te va a dar una autonomía de un vehículo, bueno, en el caso de Audi, un poco mayor a 400 kilómetros, tranquilamente puedo trabajarlo o usarlo dentro de la ciudad. Sin embargo, el país ya necesita de infraestructura de recarga pública, ya, porque esto reduce y maneja dos aspectos. El primero es reducir la incertidumbre de recarga, que es un aspecto que muy psicológico, ¿ya? El segundo es que los hábitos de consumo ya cambian totalmente. Esa frecuencia de ir a un grifo dentro de la ciudad y recargar cambia. ¿Por qué? Particularmente, bueno, en mi caso, estoy usando un vehículo eléctrico ya poco más de 2 años y bueno, la recarga es recarga por oportunidad, tal cual como los celulares. Recargo el vehículo cuando estoy en casa, recargo el vehículo cuando voy a la oficina, recargo el vehículo cuando voy a un mall o cuando estoy haciendo cualquier otra actividad y el vehículo está estacionado. Por ende, no necesito ir a cargar dentro de una estación de servicio dentro de la ciudad. El desarrollo de los puntos de recarga fuera de la ciudad y por la cual buscamos un aliado estratégico es para unir puntos lejanos, tipo tenemos Lima-Ica, Ica-Arequipa, Lima-Trujillo. Ahí es de todas maneras necesario tener estos puntos de recarga intermedios por los niveles de autonomía básicamente, ¿no? Y porque le va a dar este respaldo a la tecnología para que estando en cualquier punto uno pueda recargar de manera rápida incluso, porque los puntos de recarga fuera de la ciudad se manejan como carga rápida. Dentro de la ciudad la oportunidad de recarga se maneja en los rangos de carga lenta, carga intermedia y bueno, en el caso de Audi adquirió un cargador de carga rápida. Básicamente, ¿por qué? Porque
tienen un alto nivel de cliente, de expectativa, y la experiencia tiene que ser súper alta. Entonces, por eso que también adquirieron un cargador de carga rápida, lo cual les dan manejos de carga menores a 1 hora aproximadamente, y te da una experiencia totalmente distinta, ¿no? Interesante, hay una transformación ahí también inmobiliaria, digamos, ¿no? En cómo uno concibe las ciudades de estas estos nuevos hábitos, digamos, de movilidad, ¿no? Elliot, en tu caso tú nos dejaste un poco la idea de que hay detrás de esto toda una reflexión que hay que hacer a nivel de política pública, de cómo movemos al Estado para que tome decisiones, de qué se puede hacer desde las distintas instancias del Estado. Coméntanos un poquito por dónde tú ves, digamos, la agenda de política pública para habilitar, digamos, esta revolución de electromovilidad en el Perú. A ver, como lo mencionó Alexandra, en la Asociación Automotriz desde hace ya 3 años venimos trabajando el tema del impulso a la electromovilidad. Incluso Alexandra es parte del Comité de Electromovilidad, y nosotros lo que hemos hecho es, el año pasado, contratar a una consultora internacional, EY, para que nos haga las propuestas respecto a cómo impulsar la electromovilidad en el Perú. Y puedo resumir de la siguiente manera. Recomiendan trabajar en 3 ejes. Primer eje, trabajar el marco regulatorio. No se puede impulsar la electromovilidad si no tienes los reglamentos claros. Hay que tener clarísimo respecto al plan a seguir, por eso es que proponemos la aprobación del Plan Nacional de Electromovilidad. Segundo, hay que trabajar sobre estandarizar enchufes y cargadores, ¿sí? El Audi e-tron que están presentando, ¿con qué enchufe ha venido? ¿Sí? Lo más probable es que sea un CS2 Combo 2 y un Meneques, que es un estándar internacional. Las electrolineras que están instalando, ¿cuál es el cargador que tiene? Entonces es importante, porque no va a ser que traen un vehículo al Perú con un enchufe chino y me voy a una electrolinera que no tiene ese cargador, ¿sí? Entonces hay que trabajar en el marco regulatorio. Es importante trabajar la disposición final de las baterías, porque muchas marcas están condicionando a, oye, yo te envío el vehículo eléctrico, pero tú tienes que decirme qué vas a hacer con la batería después de 8 años. Entonces estamos impulsando que se trabaje ese tema. ¿Cómo va a ser la revisión técnica del vehículo cuando le corresponda pasar? Entonces tiene que trabajarse en las modificaciones normativas correspondientes. Es decir, primer eje es trabajar todo el marco regulatorio, las normas, modificar las normas para que ahora incluyan a los vehículos eléctricos en general. Segundo eje que se tiene que trabajar muy fuerte son los incentivos operativos. Es decir, tenemos que ver ahora qué vamos a hacer, por ejemplo, cómo vamos a promover el tema de las electrolineras. Nuestra propuesta es trabajar mediante asociaciones públicas privadas, ¿sí? Porque efectivamente vamos a ver qué va a hacer el usuario. El usuario, al adquirir un vehículo eléctrico, tiene la expectativa de ¿y cómo lo cargo? Lo puede cargar en su casa, pero siempre va a haber un bichito en la cabeza que va a decir, y si no tengo un lugar afuera para cargar, mejor no. No, entonces hay que trabajar en lo que es implementación de electrolineras, hay que trabajar, muchos países lo han hecho, la excepción a las exoneraciones, por ejemplo, un vehículo como este tipo tiene que estar exonerado del pico y placa, ¿sí? Es decir, cualquier restricción a la circulación tienen que estar exonerados los vehículos electrificados en general. Hay que trabajar el tema de tarifas especiales para las inspecciones técnicas, para los seguros, para el SOAT, etcétera, etcétera. Y por último, viene el tercer eje, es trabajar mucho en los incentivos tributarios, que es vital. Ustedes deben saber que los vehículos eléctricos en el Perú recién se les ha exonerado del impuesto selectivo al consumo hace 3 años, el 2019, ¿sí? Cuando deberían estar exonerados hace muchísimos años como en otros países, pero recién el 2019 están exonerados de impuesto selectivo al consumo. Pero hay otros impuestos que afectan y nosotros como gremio automotor estamos haciendo la propuesta de que se exoneren. El ad valorem, que asciende a 6%, nuestra propuesta es que se exonere a 0 durante los próximos 6 años. El impuesto al patrimonio vehicular, que asciende al 1% el valor del vehículo por los 3 años posteriores a la inmatriculación, nuestra propuesta es que también se exonere a 0. Estamos proponiendo una exoneración del impuesto general a las ventas. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo vamos a exonerar el IGB? Lo que sucede es que el IGB de 0 es 0. ¿No es cierto? Si vendemos 0 vehículos eléctricos no estamos recaudando nada. Entonces, exonerando el IGB a la venta de vehículos eléctricos estamos promoviendo, porque al reducir los costos de adquisición se promueve la venta. Estamos también nosotros proponiendo la creación de un impuesto a las emisiones.
por CO2, porque en todos los países del mundo donde se establecen políticas tributarias que promueven la electromovilidad, también se castiga a los vehículos más contaminantes. Y en este caso, nuestra propuesta es muy simple: gravar con 1 céntimo por galón de combustible, 1 céntimo de sol por cada galón de combustible, incremental 5% anual, para terminar en el año 20, estamos hablando de 2041, a 20 céntimos de sol por cada galón de combustible que se comercializa. Yo sé que somos muy conservadores, pero ese pequeño impuesto serviría para nosotros el año 2030 tener un fondo de cerca de 60 millones de dólares que nos permitiría seguir impulsando la electromovilidad mediante políticas como chatarreo vehicular, como bonos directos que permitan la adquisición de vehículos como existe en otros países, los bonos verdes como existe en España, etcétera, ¿no? Ese es como estamos tratando de atacar todo para promover la electromovilidad en el Perú. Súper interesante, desafíos bien grandes, pero una cosa que me llama mucho la atención, Elliot, de ustedes como gremio, digamos, es la posición de avanzada que tienen en este tema, ¿no? Porque a veces estas discusiones tardan en ocurrir, digamos, a veces hay muchas voces de resistencia, digamos, pero al contrario, se percibe en la Asociación Automotriz, digamos, que realmente está haciendo un esfuerzo notable por empujar esto, y creo que eso es importante y destacable, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos estas discusiones sobre transformaciones en los países, en las economías, a veces es importante como que tener más o menos claro el lugar al cual se quiere llegar, digamos, ese escenario futuro en el que uno consideraría que se cumplió aquello que uno esperaba que ocurriese, ¿no? Entonces les voy a plantear una última ronda de intervenciones a ustedes en esa línea, que me cuenten un poco, pongámosle un tiempo hacia adelante de unos 10 años, ¿cómo se imaginan ustedes ese futuro acá 10 años donde han pasado las cosas que a ustedes les gustaría que hayan ocurrido en relación al tema de la electromovilidad, y cada uno, por supuesto, de su óptica particular sobre el tema? Empezamos nuevamente contigo, Eli. A ver, en el Plan Nacional de Electromovilidad se hace una proyección, efectivamente, qué va a pasar a los próximos 10 años si es que se aplican las políticas que nosotros estamos proponiendo. Año 2030 deberíamos estar cerrando con más o menos 1 millón de vehículos incorporados adicionales, con un parque vehicular de aproximadamente 4.2 millones de vehículos en circulación. Pero lo importante es que más de 200.000 vehículos deben ser electrificados. Eso significa que el 5% del parque automotor circulante del Perú el año 2030 va a ser electrificado, ¿sí? Otro dato muy importante es que el 25% de las ventas el año 2030 va a representar los vehículos electrificados. ¿Eso qué nos trae? Nos trae que al año 2030 va a haber una reducción en las emisiones de CO2 equivalente, solo con esas pequeñas cifras de 200.000 vehículos eléctricos, de 1.2 millones de toneladas de CO2 equivalente. En vez de que se emitan 2.5 millones de toneladas de CO2, se van a emitir 1.3. Es decir, hay una reducción de 1.2 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo cual, aunque ustedes no lo crean, representa el 48% de reducción de las emisiones y permite al Perú, por ejemplo, cumplir los compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones que tiene en base a los convenios y a los compromisos que ha firmado en el Acuerdo de París y otras convenciones. Y por último, finalmente, el ganador va a ser el cliente, el público. Porque algo, por ejemplo, que nosotros también, y eso lo sabe Alexandra, venimos impulsando, es no solo tener vehículos más limpios y amigables, sino tener vehículos más seguros. Es increíble, nosotros actualmente tenemos un reglamento nacional de vehículos que viene del año 2003, ¿sí? Donde, por ejemplo, si revisamos el reglamento, vamos a ver que ¿cuántos airbags debe tener un vehículo? 0. Es increíble, ¿no? Que un reglamento diga 0 airbags. Deberíamos, por lo menos actualmente, año 2022, 2 o 4 o 6 airbags, como mínimo. Y ni que hablar del ABS, del EBD o del control electrónico de estabilidad. Estos vehículos que son más limpios, vehículos ecoamigables, vienen con todos los sistemas de seguridad, que es otra ventaja adicional que resulta de promover el ingreso de vehículos más limpios y amigables. Y por último,
por último, lo mencionó Víctor, ¿cuál es el tema de cuál es el temor que tenemos muchas veces y la electricidad alcanzará? El año 2019, el presidente Ocinerben, en las últimas reuniones presenciales que tuvimos en la época, el presidente Ocinerben dijo, si todo el parque vehicular peruano fuera eléctrico, la energía disponible alcanza en el Perú. ¿Sí? Y al año 2030, con las proyecciones que hemos hecho, solamente demanda un incremento de 3% más de la potencia, así que no vamos a tener ningún problema respecto a la disponibilidad de energía. Buenísimo. Alex, ¿tú cómo te imaginas la situación de acá a 10 años? Bueno, toca voltear a ver un poco lo que ya viene ocurriendo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Y van a pasar tres cosas. Desde el aspecto regulatorio, definitivamente ya tendría que estar cuajada una ley de electromovilidad que toque dos aspectos fundamentales. Primero, reducción de IGB hasta una proyección de 6 años aproximadamente. Y el porcentaje, fijar el porcentaje. Es increíble que estos países tengan fijado al 100% la transformación de sus flotas vehiculares para el 2030 o 2035. 100%. Y era vergonzoso ver pues, que Perú apuntaba a un 5%. Al menos como grupo, como empresa, hemos hecho que el gobierno un poco cambie esa figura y se ha subido a un 20-25%. Al menos tenemos un número más esperanzador. Creemos que esto se puede incrementar de todas maneras. Y por otro lado tenemos las compañías automotrices van a seguir cambiando portafolio. De todas maneras van a comenzar a ingresar muchas más empresas con un portafolio más amplio en 100% eléctricos. Y finalmente con los electroterminales, electrolineras, cargadores. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver una ciudad en la cual los departamentos incluyan ya puntos de recarga en sus estacionamientos. De hecho, estamos viendo un par de proyectos desde Nelex con un par de empresas inmobiliarias. Vamos a encontrar cargadores en centros comerciales, oficinas con cargadores. Vamos a encontrar puntos de recarga multiestándar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un punto, un electroterminal Enelex o bueno, cualquier otra marca que también pueda desarrollar esto, multiestándar, en el cual se pueda encontrar estándar europeo, estándar americano, estándar chino. Hoy en día, Perú está trabajando muy el estándar europeo, por eso que la mayor cantidad de vehículos es estándar europeo, es lo que habíamos fijado en realidad como país, avanzar con el estándar europeo por una serie de ventajas, dentro de las cuales hay aspectos técnicos de los más resaltantes y de seguridad. Sin embargo, ya hemos visto un poco el futuro es Europa, el futuro es China, el futuro localmente es Chile. Y es un poco complicado controlar pues, el ingreso netamente de vehículos que ingresen al país con estándar europeo. Actualmente están ingresando estándar europeo, estándar americano, estándar chino. Por ende, las electroterminales o las estaciones de recarga que van a existir en el país van a ser multiestándar en algún momento, ¿no? 10 años, prudentemente, van a ser multiestándar. Vas a poder encontrar una estación de recarga rápida, de 60 o de 150 kilowatts, con estándar europeo, con estándar chino, con estándar americano y también en carga lenta probablemente, ¿no? Ese es un poco el futuro que se viene. No lo veo tan lejano, la verdad. Probablemente uno de esos pilotos hagamos este año en multiestándar, en una estación. No tenemos todavía la locación, pero seguro ya se van a ir enterando en el transcurso del año.